Bienvenidos todos y todas a este seminario web sobre la entrevista motivacional y cómo se puede aplicar esta técnica para el automanejo y la prevención de la diabetes. Hoy estaremos hablando un poco sobre lo que es la entrevista motivacional, sus principios, eh, eh, cómo prevenir o cómo ayudar a los pacientes a prevenir, desarrollar diabetes, o para aquellos que ya tienen la condición, cómo poder tener control o autocontrol de su condición. Entonces, en este nuevo slide podemos ver los objetivos para la tarde de hoy. Queremos comenzar aumentando la conciencia sobre los principios y las estrategias básicas de la entrevista motivacional. Y esto nos ayudará a comprender un poco y atender esas múltiples barreras que pudieran tener los pacientes cuando acceden a atención médica. También queremos que mejoren esa comprensión sobre cómo aplicar los diferentes pasos de la entrevista motivacional para la prevención y el manejo o el control de la prediabetes y diabetes. Y entonces tendremos al final una práctica o practicaremos algunas de esas habilidades que también le vamos a compartir, habilidades de facilitación a través del juego llamado el Sendero del Empoderamiento. Antes de ir al tema principal, queremos compartir con ustedes una encuesta. Son dos preguntas muy sencillas. La primera pregunta dice, ¿ha utilizado entrevistas motivacionales en algún momento antes? Sí, no o no sé, son las respuestas. Podrán ver que en un momento se va a enviar la encuesta. Aquí ya la pueden ver en pantalla. También si se sienten más cómodos o cómodas contestando en el chat, pueden hacerlo también a través del chat. Y la segunda pregunta dice, o pregunta si está familiarizado o familiarizada con el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes, el DPP por sus siglas en inglés. Okay, podemos ver por aquí que estamos recibiendo sus contestaciones. Podemos ver que la gran mayoría, un poco más del 50%, ha utilizado las entrevistas motivacionales antes. Muy bien. Algunos de ustedes no conocen lo que es la entrevista motivacional. Muy bien. Y entonces un poco más de la mitad no están familiarizados con el Programa Nacional de Prevención de Diabetes. Eso está muy bien. Casi la mitad conocen, así que podemos o vamos a dar un poco de información sobre lo que es la entrevista motivacional, pero también sobre el Programa Nacional de Prevención de Diabetes, que pueden también contactar a NCFH si están más interesados en aprender sobre este programa. Así que muy bien, muchas gracias por sus contestaciones. Perfecto. Podemos entonces avanzar al próximo slide. Muy bien, comencemos entonces hablando sobre lo que es la entrevista motivacional. Aquí tenemos unos conceptos de forma un poco visual, así que la entrevista motivacional está diseñada para cumplir con ciertos objetivos que fortalecen el compromiso y la motivación de las personas para lograr un cambio específico en conducta. Así que esto se logra a través de explorar cuáles son esas razones que tiene la persona para realizar una modificación en su conducta que puede llevar a un resultado, alguna condición, desarrollar una condición o a tener un mejor estilo de vida. También la entrevista motivacional es una técnica en la que el terapeuta, el entrevistador, el orientador, el consejero, se convierte en un colaborador en ese proceso de cambio del paciente. Esto representa un estilo de relación con las personas, con los pacientes, y está dirigida a promover cambios de conducta que convengan a la salud de los pacientes. Bien importante que todo esto se realiza en un clima de empatía y de cordialidad. Entonces, la entrevista motivacional se basa en 4 elementos principales. Cada uno de estos elementos integra ciertos componentes de la conducta y que los terapeutas o los consejeros deben seguir en su práctica para que sea de beneficio para el paciente. Así que yo les voy a hablar un poco sobre estos 4 elementos principales. En primer lugar, tenemos la colaboración. En segundo, la aceptación.
tercer lugar, la compasión y por último, la evocación. Así que hablando un poco sobre la colaboración, este elemento hace referencia al tipo de relación que se busca establecer entre el terapeuta y el paciente. Importante que la colaboración debe ser activa entre ambos expertos, y cuando yo hablo de ambos expertos, significa que el terapeuta va a tomar su rol como experto en dar herramientas, en ayudar al paciente a sobrellevar los obstáculos, y entonces el paciente es un experto en su propia vida, así que es quien comparte las experiencias, quien explica en qué momento está en su etapa de cambio, cuáles son sus barreras, y entonces estos dos expertos se combinan para poder llevar a cabo efectivamente el proceso de entrevista motivacional y resolver cuál fuera sus problemas, el problema conductual y cómo, en este caso, manejar o prevenir la prediabetes o la diabetes. En segundo lugar, la aceptación, pues esta es una actitud que los terapeutas o consejeros deben desarrollar en este proceso y se logra mediante el cumplimiento de 4 condiciones. Es importante reconocer el valor de cada persona, y esto implica que cada persona es un ser humano único y es distinto en sentido de que comparado con todos los demás son distintos. Así que no todas las circunstancias van a ser iguales con todos los pacientes. Empático, importante que sean empáticos, que desarrollen un interés genuino por comprender cuál es la perspectiva de la persona, cómo la persona ve el mundo y cómo influye en sus conductas. La autonomía, que involucra respetar el derecho y la capacidad de cada persona a dirigir su vida y hacia donde ellos elijan. Así que nosotros como terapeutas o el terapeuta consejero no puede tener control sobre la vida de ese paciente. Y la afirmación, que esto involucra el reconocimiento de las fortalezas y los esfuerzos que están haciendo los pacientes para realizar un cambio. Así que esto es lo que conforma la aceptación. Tenemos en tercer lugar la compasión, como les mencioné, y ser compasivo desde el punto de vista de la entrevista motivacional significa promover activamente el bienestar de los demás, concediendo como prioridad cuáles son las necesidades. Conocemos que no todos los pacientes que tienen prediabetes o diabetes o están buscando prevenirla tienen las mismas necesidades, así que es bien importante que cada persona es un mundo diferente y hay que manejarlo dependiendo a sus circunstancias. Y por último, la evocación. Así que la entrevista motivacional es un enfoque en donde el terapeuta promueve que se generen ideas, pensamientos y opiniones del paciente. Así que no se pueden imponer cuáles son las ideas del terapeuta en este proceso. No importa la razón que tenga el terapeuta, siempre hay que ofrecer lo que le convenga más al paciente. Así que, y lo que sea necesario para promover ese cambio en conducta. Así que en resumen, evocar significa promover cuáles son esas fortalezas y esos recursos que tiene el paciente y resaltar esas habilidades que tienen también para llevar a cabo un cambio. Entonces, si pasamos a la próxima diapositiva, muy bien, aquí tenemos lo que se llaman los principios clínicos de la entrevista motivacional. Y esto básicamente es todo ese andamiaje en donde se monta o se desarrolla la entrevista motivacional. Y esto tiene 5 principios básicos y habilidades que los terapeutas o consejeros deben tener en cuenta durante su intervención. Y yo voy a ir explicándole cada uno de estos principios y les voy a dar unas recomendaciones partiendo de estos principios, y hay unos casos que también les voy a explicar como un ejemplo hipotético. Así que estos 5 principios son la resistencia, evitar la discusión, la empatía, la discrepancia y la autoeficacia o empoderamiento. Si pasamos al próximo slide, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la resistencia. Y trabajar la resistencia dentro de la entrevista motivacional
es un objetivo importante porque consiste en evitar que surja o que aumente la resistencia del paciente. A veces recibimos pacientes que están en un estado no receptivo, que están muy resistentes a realizar cualquier cambio. Ellos piensan que no, que lo que están haciendo está muy bien y que ellos no necesitan cambiar nada. Así que es importante que nosotros identifiquemos esto, cuál es la resistencia eh, y que lo llevemos paso a paso. La resistencia es considerada parte normal del proceso de cambio, así que es algo completamente normal y debemos compartirlo con el paciente. Y entonces, bien importante que la resistencia además puede ser una fuente de información sobre cuáles son las experiencias que tienen los pacientes. Así que este contexto de recibir resistencia desde el paciente también nos ayuda como consejeros, como terapeutas, a conocer un poco más sobre el paciente, a saber cuáles son esas barreras que tiene y el por qué está resistiendo a realizar algún cambio. Así que el terapeuta debe aprovechar el momento actual en que se encuentra la persona con el fin de obtener el mayor beneficio posible. Así que y darle un giro a esa resistencia y fomentar una nueva perspectiva sobre la situación que está llevando a cabo el paciente para comenzar a llevar o a generar esos pensamientos positivos y esos pensamientos de que sí, yo sí puedo cambiar esta actitud o puedo cambiar esta forma de cómo yo estoy llevando a cabo mi enfermedad. Así que algunas recomendaciones que le damos al entrevistador o al terapeuta es que no le proporcione soluciones al paciente. O sea, usted no le brinde ningún tipo, no le diga al paciente lo que tiene que hacer. Usted sugiere algunos distintos puntos de vista del que tiene el paciente y busca que el paciente se involucre en ese proceso activo de pensamiento, de resolución de problemas y de esas actividades que usted va a llevar a cabo con el paciente. Importante que no se impongan nuevos puntos de vista. Si ya ustedes hubo objetivos, si ya ustedes pusieron unos objetivos sobre la mesa, si ya dijeron, ok, vamos a trabajar con comer un poco más saludable o vamos a trabajar con hacer un poco más de ejercicio durante ese proceso, aunque el paciente todavía esté resistente o todavía sienta que no puede lograr el cambio, no pongan nuevos objetivos, sigan trabajando con los que ya establecieron. Y por último, invitar a la persona a considerar nueva información y ofrecerle alternativas para hacer cambios. O sea, no le vamos a imponer lo que tiene que hacer, pero sí le vamos a dar información para que la persona pueda tener ese proceso de reflexión y diga, oye, yo sí puedo realizar este cambio. Sí es difícil, pero con toda esta nueva información que acabo de aprender, yo sé que puedo hacerlo. Y entonces aquí tenemos un ejemplo muy simple, donde pueden ver aquí en el cuadrado a la derecha, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que se llama María y ella dice, simplemente no creo que sea tan importante. Mis tíos y mis tías con diabetes se las están arreglando, así que yo no voy a hacer ninguno de estos cambios eh, para toda mi familia. Entonces usted como terapeuta puede decirle a María, María, puedo contarte, puedo decirte qué es lo que me preocupa. Usted no le está diciendo, María, no, tienes que cambiar esta actitud o usted se pone a decirle nuevas habilidades. Usted le dice, te puedo compartir qué es lo que me preocupa de esta resistencia o de esta situación por la que estás pasando. Así que usted le da ese enfoque, como hablamos anteriormente, compasivo, con simpatía, y usted solamente promueve ese proceso de reflexión. Muy bien, entonces esa es la resistencia. Pasamos al próximo slide y ahora yo le voy a hablar un poco sobre evitar la discusión y esto va un poco atado al principio anterior. Y el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas y la necesidad de hacer algo con ellos es importante, por lo que este principio invita a los terapeutas a evitar cualquier tipo de discusión o cualquier tipo de confrontación con el paciente. El terapeuta debe evitar cualquier tipo de confrontación cara a cara con la persona
Y también el defender insistentemente un argumento ante el paciente provocaría entonces que se ponga a la defensiva, que se ponga reacio o reacia a continuar con este proceso de entrevista motivacional. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que la persona no va a continuar o no va a querer promover, no va a querer continuar ese proceso de cambio de conducta. Así que algunas de las recomendaciones que le damos bajo este principio es que la resistencia del paciente también es una señal que indica que a lo mejor esas estrategias de las que vamos a hablar luego deberían reconsiderarse, o sea, se pueden usar otras estrategias en lugar de las que ya se están haciendo en este momento. O sea que si se resiste, no le vamos a dar nuevos objetivos, pero sí vamos a probar otras estrategias para que la persona o el paciente reconsidere o baje esa resistencia o se sienta un poco más a gusto sobre ese proceso de cambio de conducta. Trabajar en el momento en el que se encuentra la persona. Sabemos que en el proceso de cambio existen distintas etapas sobre, primero la persona está pensando si de verdad tiene un problema, luego pasa a decir, a aceptar ese proceso de aceptación de que sí, yo tengo que un asunto en salud, tengo que atenderlo. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿A quién busco ayuda? Sí, ya lo acepto. Luego, ¿qué acciones voy a empezar a tomar para realizar ese cambio en conducta que me va a ayudar a manejar mi diabetes o a prevenir la diabetes? Y luego, ¿cómo continuar con ese proceso o con esa nueva conducta? Así que es importante que el terapeuta o el consejero entienda o identifique en qué proceso o en qué etapa en todo ese proceso de cambio se encuentra el paciente. Evitar cualquier tipo de postura para defender argumentos personales. Nosotros como terapeutas, como consejeros, como educadores, podemos tener nuestras ideas desde nuestra perspectiva como profesional de la salud, pero es importante que en ese proceso nos quitamos ese sombrero de consejero y nos ponemos el sombrero de paciente. Así que tenemos que también entender cuál es la postura del paciente. Y por último, aumentar esa conciencia sobre los problemas y la necesidad de hacer algo con ellos. Sabemos que, la persona sí tiene unos problemas y tenemos que ayudarle a ellos a decirle, si no, o sea, en este proceso, si no atendemos esa diabetes, esa prediabetes, pudiera en un futuro desarrollar otras condiciones que están atadas a esta condición. Así que es importante ir, ¿verdad? Trabajando con ellos poco a poco. Si tienes muchas barreras en este momento, si no quieres hacer ejercicio, si te toma mucho trabajo cambiar de alimentación, pues podemos empezar brindándole recomendaciones de pasos más cortos. Ok, pues hoy vamos a añadir un poco más de vegetales a los alimentos. Hoy vamos a hacer 5 minutos más de ejercicio. Así que todo es un proceso paso a paso. Entonces aquí tenemos también otro ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí el caso de Juan y Juan dice, estoy cansado de intentar hacer todo y nada cambia. Voy a comer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Sigo fallando, no importa. Entonces usted como terapeuta en diabetes le dice, no estás fallando, Juan. Se necesita tiempo para llegar a esa meta que hemos como equipo establecido. Así que pero si me dejas, yo puedo ayudarte y puedo apoyarte a llegar a esa meta. Así que como ven, esto es una forma de aceptar de que sí, la persona está en ese proceso de cambio, de negación todavía, que no quiere realizar un cambio, pero usted afirma, usted acepta que la persona está teniendo problemas, pero usted le dice, yo te extiendo mi mano, yo te voy a apoyar y voy a ayudarte a llegar a esa meta. Y lo hizo sin ningún tipo de discusión, como pudieron ver. Si pasamos a la próxima slide, el tercer principio es la empatía. Y la empatía, en este caso, el entrevistador debe tratar siempre con respeto a las diferencias que tenga con respecto a la persona. Como le expliqué, pues nosotros pudiéramos tener nuestras opiniones y el paciente puede tener las suyas, pero nosotros siempre debemos respetar cuáles son las opiniones o cuáles son los pensamientos del paciente. Y la expresión de la empatía involucra siempre tener una actitud comprensiva,
sin tener ningún tipo de juicio sobre el paciente o sobre el valor que tiene la persona y sobre la perspectiva que tiene el paciente sobre el mundo que le rodea y cómo influye esas circunstancias de vida en su salud o en sus conductas, que puede entonces generar una enfermedad o un asunto de salud. Entonces, las recomendaciones que le damos a ustedes bajo empatía es que siempre respondan a los puntos de vista de la persona de una manera tolerante, que siempre acepten esa ambivalencia que tiene la persona o esa indecisión, el que la persona no esté segura qué hacer, siempre acepte como que sí, es importante, es parte de la experiencia humana. Nosotros todos nos hemos encontrado en algún momento de duda en que no sabemos qué hacer, en que sabemos que a lo mejor es muy cuesta arriba ese cambio en comportamiento, ese cambio en conducta, así que es importante aceptar que sí, que es algo completamente normal. Otra recomendación es considerar que la persona se puede percibir a sí mismo como que está bloqueada, como que no, yo no lo puedo hacer, yo no puedo hacer eso, no puedo cambiar, a mí me cuesta mucho trabajo comer vegetales o me cuesta mucho trabajo ir a terapia o consumir menos azúcar, etcétera. Así que es importante que la persona, ¿verdad? O el terapeuta ayude en ese proceso de toma de decisiones y de cuáles son y de compartir cuáles son esas consecuencias de una forma bien empática. Y por último, tenemos que la aceptación facilita el cambio, el que usted como terapeuta acepte a ese paciente, lo haga sentir más cómodo, más cómoda, le va a ayudar a esa persona a sentirse más cómodo con usted, valga la redundancia, y va a estar más susceptible a realizar esos cambios o a trabajar un poco más fuerte para realizar esos cambios. Y aquí tenemos entonces otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos a Linda y Linda dice, simplemente yo no sé si puedo hacer todo esto, porque si están viendo en este proceso de cambio, puede ser que Linda se asuste y que piense que son muchas etapas, son muchos los cambios, pero está viendo la meta al final del camino a largo plazo. Así que el terapeuta en diabetes le puede decir, Linda, suenas muy preocupada por este cambio en conducta, por todo lo que te están pidiendo que hagas. ¿Qué es lo más que te preocupa? No le estamos diciendo, todo va a estar bien, todo va a ser muy fácil, yo te voy a ayudar. Simplemente le estamos preguntando, ¿qué es lo más que te preocupa de todo este proceso de cambio? Y entonces, usted está siendo empático, haciéndole esta pregunta, porque es una pregunta abierta que le va a ayudar a usted a recibir más información. Y entonces va a ayudar a que Linda exprese cuáles son esas preocupaciones y así usted puede llevar paso a paso al paciente, en este caso a Linda. Muy bien, entonces vamos a la penúltima, al próximo slide, que es la discrepancia. Y este principio se refiere a crear y potenciar en la mente del paciente una discrepancia entre donde está el paciente en ese momento y donde quiere estar. Por ejemplo, si en este momento, en el momento que el paciente llega a su consulta, le dice que no puede controlar su diabetes, que no tiene control sobre los alimentos que consume o cualquier otro tipo de ejemplo, usted le puede decir, bueno, pues estas son las circunstancias que usted tiene en este momento, vamos a planificar, vamos a ver, quiero que te imagines al final del camino, como entonces, ¿qué es lo que quieres llegar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo quieres verte de aquí a 3 meses, a 6 meses, a un año? ¿Cuáles son esos dos distintos escenarios? Entonces, los objetivos que se van a trabajar con la persona son bien importantes que sean y deben ser claros, o sea, deben establecer cuáles son los objetivos. De aquí a 6 meses vas a consumir vegetales en todas tus comidas. De aquí a 6 meses vas a aumentar tu actividad física en 30 minutos, de 30 minutos o a 1 hora, de aquí a 6 meses. Así que vamos a establecer objetivos fijos y claros que el paciente entienda y que se van a llevar a cabo paso a paso a través de todo este proceso de la entrevista motivacional. Y cuando esto se hace de forma adecuada, la entrevista motivacional cambia las percepciones de la persona sin crear un sentimiento de que está siendo presionado. Recuerden que esto es un proceso bien abierto, es muy flexible, es un proceso en el que a mitad de camino el paciente puede tener una recaída y es totalmente válido
comenzar desde el principio y ver cuáles fueron esas barreras que se encontraron a mitad del camino y volver a establecer entonces esas metas claras. Y algunas de las recomendaciones que le damos bajo ese principio es que el terapeuta crea en la discrepancia, o sea, que crea en esa indecisión del paciente, que sea algo que lo acepte. Es importante también que haya evidencia o que evidencie que la persona pueda superar esa conducta que tiene presente y que puede llegar a tener un mejor estilo de vida o mejores conductas, que se lo comunique al paciente. Importante también que lograr que la persona reconozca dónde está y a dónde quiera llegar con respecto a esos hábitos que tiene o esas conductas que debería mejorar. Y importante, un elemento muy clave es la emoción, trabajar las emociones que generen esa incomodidad o ese sentimiento de duda o de conflicto que tiene el paciente. Es muy importante que todas esas emociones se validen, que es importante que le diga al paciente, sí, es totalmente válido, como les mencioné al principio, es un proceso que no es uniforme, no es una línea recta, van a haber distintas situaciones, pero yo le voy a ayudar a seguir paso a paso a que usted pueda mejorar esa conducta o ese hábito. Y es importante también que el paciente presente cuáles son las propias razones para cambiar. El paciente le comparte cuáles son esos problemas, esas barreras, esos obstáculos, pero también es importante que en ese proceso reflectivo, en ese proceso de ver dónde está y a dónde quiere llegar, el paciente le comunique cuáles son esas razones, por qué quiere cambiar, porque quiere estar más saludable, porque quiere vivir muchos más años, porque no quiere hacer uso de la insulina o de medicamentos para la diabetes, muchísimas otras opciones. Así que es importante que en ese proceso usted abra ese diálogo con el paciente y que les comuniquen. Y aquí tienen como en los demás, tienen un ejemplo, el ejemplo de Mario. Mario dice, no tengo tiempo para comer comida saludable trabajando en múltiples trabajos. Es más fácil simplemente recoger una dona o ir por comida rápida. Y usted como terapeuta le dice, ¿cómo crees que sería diferente si habláramos sobre maneras en que yo te podría ayudar a encontrar esas otras formas, esas otras opciones de comidas más saludables? Así que, como ven, es una pregunta abierta que le invita a la reflexión es, sé que tienes tiempo, o sea, muy poco tiempo por los múltiples trabajos y que vas por comida rápida, algo fácil de recoger y llevar, pero entonces, ¿cómo yo te puedo ayudar? Te consigo opciones más saludables, a lo mejor podemos crear un menú que puedas trabajar o crear desde tu casa para que lo lleves al próximo día en el trabajo o entre trabajo y trabajo puedas consumir alimentos un poco más saludables. ¿Cuáles son esas opciones dentro de los centros de comida rápida que tienen menos calorías, menos grasa, menos azúcares o carbohidratos, etcétera, etcétera? Así que pueden ver más o menos un ejemplo sobre esa discrepancia. Y por último, tenemos el último principio que se llama la autoeficacia o el empoderamiento. Y este principio significa tener confianza en sí mismos para enfrentar una tarea o un reto. Así que fomentar la autoeficacia consiste en ayudar a las personas a sentir seguridad sobre sus capacidades para llevar a cabo una tarea con éxito, o sea, que puedan completar una tarea y que se sientan seguros, que se sientan empoderados de poder llevar a cabo esa acción. Así que el énfasis de este principio consiste en la responsabilidad personal, la persona, ¿verdad? El paciente tiene una responsabilidad propia que el terapeuta o el consejero no puede realizar por ellos. Eh, la persona no solo puede, sino que debe realizar ese cambio en sentido, o tenemos que comunicarles que nadie más lo va a hacer por ellos o por ellas. Así que la entrevista motivacional no fomenta la esperanza de que la persona va a cambiar o que el terapeuta va a cambiar el paciente. Nosotros no podemos decirle, si vienes conmigo, tú verás, ten esperanza, ven conmigo, confía en mí de que yo te voy a ayudar y que vas a hacerlo, porque es algo que el paciente también toma control o tiene un rol activo en este proceso. Nosotros no tenemos ningún tipo de, ¿cómo podríamos decirlo? No podemos
ir por encima del paciente. No podemos hacer las cosas por el paciente debe hacerlo por ellos mismos. Entonces, algunos mensajes que usted sí podría decirle al paciente es: yo confío en usted, usted puede hacerlo. Claro que usted puede conseguirlo, claro que usted puede lograrlo. Si deseas, yo puedo colaborar contigo para que tú puedas lograr el cambio que quieres hacer. Ves que, por ejemplo, estos ejemplos que le estoy dando, el terapeuta no es el centro de atención o de acción, sino que nosotros estamos diciendo, usted lo puede hacer, yo te voy a ayudar para que tú lo hagas. O sea, que el rol activo lo tiene el paciente en este momento. Así que se resalta también la responsabilidad que tiene el paciente o la persona para realizar el cambio y esta necesidad de aumentar esos pensamientos positivos. Estamos reforzando esa autoeficacia o ese sentido de empoderamiento que tiene el paciente. Y las recomendaciones que le damos bajo este principio es si tienen que volver a crear un nuevo marco o reencuadrar, como podríamos decir, esas experiencias negativas que ha tenido la persona acerca de su dificultad para afrontar la situación, ayudarle a que no perciba esos barreras o esos problemas como fracaso, sino que vamos a favorecer que la persona vea estos obstáculos como parte normal del proceso de cambio. O sea, ¿cómo podremos decirlo? Reforzar esos pensamientos positivos. Y algunas de las recomendaciones que le damos, perdóname, la próxima recomendación que le damos es ofrecer una variedad de opciones terapéuticas o de técnicas que vamos a hablar a continuación. Y que le van a ayudar a la persona a ver distintas opciones o distintas posibilidades que tiene para realizar esos cambios en conducta o para ver los problemas o los asuntos que tiene desde otra perspectiva y ayudarle que vayan paso a paso a través de esas etapas. Y aquí por último tenemos el último ejemplo, y aquí el terapeuta es quien le habla a Carmen. Le dice: Carmen, es genial que tu nivel de glucosa en sangre haya bajado desde la última vez. Cuéntame sobre esas cosas que estás haciendo que te están ayudando a tener éxito. Como pueden ver aquí, el terapeuta, perdón, reforzó ese esfuerzo que ha tenido Carmen en bajar ese nivel de glucosa o mantenerlo de una forma saludable desde la última vez que se vieron. Y entonces le pregunta o le dice que le cuente cuál ha sido esas cosas, que cuente cuáles han sido esas acciones que ha tenido Carmen, y así eso le promueve a que Carmen diga desde su rol activo como paciente: sí, yo he comenzado a hacer más ejercicio, o he comenzado a comer mejor, o me estoy tomando mis medicamentos regularmente si ya tiene diabetes, etcétera, etcétera. Como pueden ver, este ejemplo se motiva al paciente a que comparta cuáles han sido esas acciones que les han llevado al éxito. Así que hasta aquí esta primera parte mía, y ahora vamos a comenzar o vamos a continuar con María, que va a hablarles un poco más sobre el programa de diabetes. Gracias, Alexis. Muy interesante esa primera parte de la presentación. Yo creo que todos estamos interesados en saber cómo podemos utilizar un poquito de todo lo que hemos oído ahorita en lo que es la prevención y control de diabetes. La importancia de usar este tipo de entrevista motivacional cuando estamos trabajando con pacientes que tienen prediabetes o diabetes, nos ayuda a empoderar a los entrenadores, o sea, a ustedes que están trabajando con el paciente, a que puedan invocar el cambio dentro de los pacientes. Esa invocación tiene que venir de ellos, pero ustedes como facilitadores son los que ayudan a que ese cambio se dé. Y ese reconocimiento, ¿verdad? Al utilizar las técnicas que vamos a revisar o detallar a continuación,
de la entrevista motivacional. Los entrenadores alimentan a los participantes del DPP a presentar argumentos para el cambio de 3 diferentes formas. Se consigue que el participante verbalice en sus propios argumentos, o sea, en sus propias palabras, cómo quiere hacer el cambio y qué siente, sus emociones, sus perspectivas, aspectos culturales que incluyen, que pueden ser muy particulares de cada persona. Además, expresan sus propias preocupaciones y motivaciones, porque la preocupación de uno como entrenador puede ser muy diferente a la de la persona que está pasando con el proceso de diabetes o prediabetes. Igualmente, la motivación para el facilitador es ayudar a la persona, ¿no? Ayudar al paciente a que controle su diabetes y no tenga mayores complicaciones. Pero, ¿sabe usted cuál es la motivación de la persona en sí? Puede que sea su familia. Puede que no sea ni su propia salud, sino que factores ajenos. Entonces, estas técnicas nos ayudan a detectar esas cosas. Igualmente, la utilización de técnicas de facilitación para impulsar el cambio es algo de que vamos a aprender y que vamos a comenzar a practicar hoy día, y que les recomendamos que como grupos, como organización, integren estas técnicas de facilitación en su día a día, porque les va a ayudar mucho. El programa de prevención de diabetes, como nos dimos cuenta al principio, algunos de ustedes saben lo que es, otros no, o lo han oído levemente. El Programa Nacional de Prevención de la Diabetes, conocido por sus siglas DPP, es un programa de cambio de estilo de vida que está basado en la evidencia de 1 año de duración. Dura 1 año, ha demostrado que ayuda a los pacientes con prediabetes o con riesgo a desarrollar diabetes tipo 2 a reducir su riesgo en un 58%, dirigido por entrenadores de estilo de vida. Esos facilitadores o entrenadores pueden ser trabajadores de la salud, promotores, pueden ser trabajadores de un centro de salud, hay enfermeros, pueden ser farmacéuticos. Hay muchos tipos de personas que se integran a ser parte de este programa, porque no se requiere ningún tipo de certificado para solo pasar el entrenamiento y tener el deseo de trabajar con los pacientes. El programa fue muy efectivo, tan efectivo de que es cubierto por Medicaid, Medicare, en su 100%, no tiene copay, y los entrenadores de salud son educadores de pares capacitados en poder guiar y dar la educación y atención sobre diabetes, y guiar al paciente a través del programa en diferentes áreas. Todo para que el paciente evite tener diabetes. La adaptación de la entrevista motivacional en la prediabetes y en la diabetes es en general un conjunto de estrategias y una forma de ser basado en la evidencia, y está centrada en la persona para poder dirigir la resistencia de la persona al cambio, o para el manejo y la prevención de enfermedades. Se trata de generar confianza. Se tiene que llegar a un nivel de entendimiento, de identificación de
qué es lo que se está trabajando y para qué. Y el deseo del cambio tiene que venir del paciente. Es el trabajo del entrevistador poder hacer de que el paciente es el que quiera esto y no que se sienta forzado, ¿verdad? ¿Cómo se genera eso? Con mucha paciencia, como ustedes saben, las personas que ya trabajan con gente prediabética o diabética, también se trata de poco a poco ir creando una relación con el paciente. Esa relación puede ser inmediata o puede tomar algo de tiempo. Y esas técnicas de motivación de entrevista pueden ayudarle a generar esa confianza y ese involucramiento del paciente. Vamos a cubrir un poco lo que son las técnicas básicas de la entrevista motivacional, ya adaptadas para el programa de prevención de diabetes. Algunos de ustedes tal vez ya han oído lo que son las preguntas abiertas. Con preguntas abiertas tenemos que invitar a reflexionar, ¿verdad? Hacer preguntas de que no son cerradas, que no voy a recibir un sí o un no. Eso es lo más fácil. Por veces nosotros tenemos poco tiempo y esa es una de las cosas con las que tenemos que constantemente lidiar, ¿verdad? Con el poco tiempo que tenemos para trabajar con los pacientes y se nos facilita por veces hacer preguntas que sabemos que solo nos van a decir sí o no. Pero con ese tipo de respuestas no podemos llegar realmente a la realidad de la situación con la que ellos están enfrentando. No nos deja saber más allá. Es una pregunta de que solo nos va a dar un sí o no, pero no vamos a saber nada más. Tenemos que estimular esa comunicación verbal y análisis de problemas. Porque si con un sí, yo sé que sí está teniendo problemas con su alimentación, porque le pregunté que si estaba comiendo bien y me dijo que no. ¿Y qué hago después con esa información, verdad? El saber ya no lleva a nada, no lleva a un análisis, no podemos llegar a la razón principal del problema de por qué no está alimentándose bien. Lo mismo son afirmaciones. Se reconocen las fortalezas y recursos de la persona. Hay que darle validez a los sentimientos y a la realidad de cada persona, que puede ser muy diferente de uno a otro. No existe una métrica que sea igual para todos, ¿verdad? La paciente se ve a sí mismo o misma desde una perspectiva diferente a la que nosotros podemos visualizar. También tenemos que motivar con afirmaciones positivas para que se sienta mejor la persona y sienta que puede hacer un cambio. No sienta todo aquello como negativo, ¿verdad? De que todo es negativo y me han dicho que no puedo comer y me han dicho que no puedo hacer esto y me han dicho que tengo que hacer esto. Y no le estamos dando nada positivo de lo que ellos se pueden agarrar y de los que ellos pueden poco a poco ir saliendo. Recuerden que el tratamiento de la diabetes y de la prediabetes es paso a paso. Es pasos pequeños, ¿verdad? Pero duraderos y a largo plazo. Tenemos que ayudar que se sientan que pueden cambiar las conductas no deseadas. A la vez también tenemos escucha reflectiva, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con escucha reflectiva?
que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Escuchar al paciente y reflexionar en qué nos está diciendo en una forma reflexiva. Tenemos que responder. Si nos está diciendo, fíjense de que no puedo, sigo comiendo lo mismo. Y si no escuchamos eso y le decimos, ay, no sé qué le podemos decir, pero hay que saber escuchar y responderle positivamente y reflexionando. ¿Por qué no puede cambiar? Guíame en su día y quiero saber qué es lo que hace para ver qué podemos ir cambiando poco a poco. Ahí estoy escuchando al paciente, ¿verdad? No estoy diciéndole, no, es que usted no pone de su parte. Tenemos que resumir. Hay veces al final de una entrevista o de una hora de educación con el paciente, no nos tomamos el tiempo al final de hacer una reflexión de todo lo que nos ha expresado el paciente. Que lo hemos escuchado, ¿verdad? Señora María, yo la he oído de que usted tiene muchas preguntas acerca de su nutrición. Déjeme darle esto para poder ayudarle a contestar sus preguntas. Hacer un resumen de qué es lo que más le preocupa, identificarlo y tratar de comunicar interés, comprensión y atención, ¿verdad? Y a la vez, ya sabemos de que cuando una persona tiene algo en mente de que le preocupa, hasta que uno no resuelve esa preocupación, no le van a escuchar nada más. Entonces, es importante oír y poder resolverle esas preocupaciones. Ofrecer información. El paciente le puede solicitar de forma indirecta o directa la información. Se aconseja de forma no personal. Uno trata de mantenerse, de no ser personal con el paciente, pero a la vez tener empatía, ¿verdad? Tener cierto nivel de como hablamos de confianza, esa confianza se crea a raíz del trato y del tiempo. Y cómo ustedes van abiertamente contestando todas sus preocupaciones. Entonces, el aconsejar es importante, aunque siempre teniendo en cuenta esas limitaciones de no volverlo personal. Pero sí con empatía. Creo que podemos estar listos para practicar un poco el juego del sendero de empoderamiento. Es un poco de historia de este juego. Fue una actividad que creamos junto con Access, que es la asociación de Association of Diabetes Care and Educator Specialists. Es una organización nacional que ustedes probablemente ya todos han oído hablar. Ellos manejan un programa tanto de diabetes self-management, de automanejo de diabetes, como de prevención. Y este es un juego que creamos para poder ayudar a los facilitadores o entrevistadores como todos ustedes que son, y a poder practicar esas técnicas de empoderamiento que les van a ayudar a ustedes a reconocer la forma en cómo están hablando y comunicándose con el paciente, y a la vez también poder hacerlo de una forma efectiva bajo lo que es la entrevista motivacional. El propósito del juego
es proporcionar una forma divertida y atractiva para los entrevistadores que practiquen las habilidades de las técnicas de facilitación. La intención es de que ustedes se diviertan mientras están haciéndolo. Esto es algo que lo pueden hacer de forma virtual o lo pueden hacer de forma física. Hay organizaciones que tienen acceso a poder juntarse todavía en persona, tienen horas de capacitación, pueden incluir una hora de juego o una media hora de juego y pueden practicar sus habilidades de empoderamiento y de facilitación y divertirse a la vez y crear un poco de juego en grupo y ayuda mucho. El objetivo es ayudar a fortalecer sus habilidades y comprensión para mejorar sus programas de autocuidado y aumentar el éxito en los pacientes. ¿Por qué? Porque hacemos todo para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, al ayudarnos a nosotros a ser mejores facilitadores, estamos ayudando a nuestro paciente que llegue a obtener las metas que desea. Los entrevistadores obtendrán práctica a través de la utilización de diferentes escenarios. Estos escenarios han sido creados culturalmente relevantes para una audiencia hispana o latina. El juego está tanto en inglés como en español y puede mejorar, puede ayudarles a mejorar sus técnicas de facilitación. Si desea ser voluntario para jugar hoy en día con nosotros, escríbanos en el chat o mándenos en el Q&A, mándenos su nombre y que quiere participar y entonces vamos a tomar a los primeros que sean voluntarios para que juegan con nosotros hoy en día. Y vamos a tratar de hacerlo virtualmente. Tenemos un grupo un poco más grande de lo que sería el grupo con el que ustedes probablemente trabajan en sus organizaciones o de amigos voluntarios que trabajen en esto o en su health center, en su centro de salud. Así es que ya saben, nos pueden mandar esos mensajitos y Alexis los va a monitorear para que cuando comencemos a jugar ya tengamos algunos voluntarios. Voy a ir a lo que son los escenarios. Cada tarjeta tiene un escenario que caerá bajo una de esas tres diferentes categorías principales. Esas tres categorías siguen lo que son la estructura también del DPP, del Programa Nacional de Prevención de Diabetes. Trabajan tres aspectos principales: la alimentación saludable, el estar activo y el afrontamiento saludable, healthy coping. Estas tres cosas, como ustedes ya saben, se pueden utilizar tanto para pacientes prediabéticos como también para pacientes diabéticos, como también para pacientes de cualquier otro tipo de condición crónica, ¿verdad? Son tres aspectos que son similares para muchas enfermedades crónicas y que nos ayudan en cualquier caso. Las habilidades técnicas de facilitación que vamos a utilizar hoy en este juego son subgrupos. Y les he puesto la imagen en grande porque quiero que identifiquen la imagen con lo que es más o menos la técnica, ¿verdad? Si pensamos subgrupos, ¿qué pensamos? Ok, tengo un grupo de 20 personas. Ahorita creo que somos 50 personas en este seminario.
Voy a hacer división de grupos de 5, ¿verdad? Cada grupo va a tener la misma pregunta, el mismo escenario, y lo van a discutir. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a jalar a todo el grupo, y nos vamos a juntar como un grupo grande de regreso de 50 personas para poder discutir y compartir qué dijo cada grupo, qué compartió, y en resumida cuenta, qué conclusión podemos llegar. Preguntas cruzadas. Le pregunto a Pedro, y después después que Pedro me contesta, le pido a María que le agregue, ¿verdad? Así involucramos a todos y tenemos una conversación abierta. El ping pong. ¿Qué se imaginan ustedes al jugar ping pong? ¿Verdad? Que tenemos la pregunta va de mí para Juan, de Juan para mí, y yo se la tiro de regreso a Juanita, ¿verdad? Y así vamos pudiendo involucrar y creciendo en lo que es la conversación. Luego tenemos lo que es el carrusel. El carrusel va de uno a otro, dando la vuelta hasta que regresan a mí. De ahí tenemos las preguntas abiertas y las afirmaciones. ¿Cuál creen que es preguntas abiertas? El rojo, con las preguntas hacia afuera, ¿verdad? Eso significa preguntas abiertas. Con preguntas abiertas nos referimos a eso anteriormente. Es hacer preguntas de que no sea una respuesta de no o sí, sino que sea una pregunta abierta que me puedan contestar con sus propias palabras, lo que sienten, lo que piensan, ¿verdad? Luego tenemos las afirmaciones, que significa afirmar fortalezas, dar validez a los pensamientos e ideas de los demás. Las últimas dos tenemos reflexión y atención emocional. La reflexión puede como verse en un espejo, ¿verdad? Por eso la imagen visual. En sus propias palabras, dígame qué escuchó, ¿verdad? De lo que leímos del escenario, dígame en sus propias palabras qué escuchó, qué es lo que entendió, o qué es lo que se lleva de mensaje de lo que leyó. Esa es la reflexión. Y la atención emocional es identificar la sensación y nivel de intensidad en que el escenario ocasiona la respuesta que ocasiona en el participante, ¿verdad? Se siente preocupado, se siente contento de llegar a una meta, o se siente con mucha ansiedad. El propósito de estas técnicas de facilitación es ayudar a empoderar a los entrevistadores para que invoquen el cambio dentro de los participantes, ya sea del DPP o de programas de diabetes, de automanejo de diabetes. Al utilizar esas técnicas, los entrenadores alimentan a los participantes a presentar sus propios argumentos de 3 maneras. Como vimos, era conseguir que el paciente verbalice sus propios argumentos, ¿verdad? Queremos oírlos del paciente, del participante, no de nosotros.
invocar las propias preocupaciones y motivaciones de la persona. Queremos saber sus preocupaciones y sus motivaciones. Y fomentar la utilización de técnicas de facilitación para impulsar el cambio. Queremos que cambien, ¿verdad? Ese es el motivo principal. Sabemos que todo cambio cuesta y que es poco a poco, paso a paso. Entonces, vamos a jugar. Voy a Silvia, dejar de compartir esta presentación y me voy a salir a compartir mi pantalla. Con nosotros, María, con nosotros nos acompaña Luz. Luz va a participar con nosotros y Silvia ya me comentó que ya ella está on mute, ya puede hablar con nosotros, así que podríamos entonces incluirla en el juego. Perfecto. Y aquí solamente les quiero enseñar a dónde es que pueden encontrar este juego. Ustedes lo pueden encontrar y download, descargarlo y pueden utilizarlo para sus propias organizaciones o aquí adentro del Diabetes Resource Hub de NCFH. Pueden irse a Diabetes Self-Management. Y adentro de Diabetes Self-Management encontrarán diferentes cosas. Adentro del Distance Learning está el Empowerment Trail Game. Este es un juego que lo pueden encontrar en inglés y en español, como les comenté, y es en persona o virtual. Entonces, hay 4 diferentes formas de jugarlo. Nos vamos a ir a lo que es el tablero. Este es nuestro tablero de juego. El sendero del empoderamiento. Y vamos a comenzar a jugar. Primero tenemos, Alexis. Podemos comenzar, lo primero que vamos a hacer es asignar los iconos, asignarle un icono a cada persona de esta forma virtual. Por ejemplo, si vamos a la opción arriba, por ejemplo, Luz, si puedes con nosotros también, en la parte del menú arriba donde dice View Options o ver opciones, va a haber una opción donde dice anotar. O annotate, y allí vas a ver que hay distintos iconos. Hay uno que es un checkmark, otro que es una flecha, una X. Así es como se va a identificar los jugadores. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la flecha y, ok, muy bien. Y se supone que, vamos a ver, ahí pueden ver la flecha azul, que es del mismo color. Oh, perdóname, la voy a mover acá. Allí está. Entonces, si María, tú también tú eres el corazón, así que tú estás entonces ahí, donde empieza, así se pone como un tablero, se pone así todas las piezas en el principio. Así se identifica a cada jugador y cómo se van a mover. Luego de eso, vamos a utilizar un dado electrónico y también en el enlace que le vamos a compartir, perdón, tiene el enlace para descargar ese dado electrónico, un dado para saber qué cantidad de veces se van a mover en cada turno, que lo van a poder ver. Y entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar, una vez tiremos el dado electrónico, que nos diga en dónde nos vamos a mover, nos van a asignar un caso o un escenario y entonces el entrevistador o el facilitador nos va a dar una técnica para aplicarla a ese escenario. Entonces, gracias, Alexis. Comenzamos con... Ok, muy bien. Como pueden ver, eso es un 6. Pues, ¿comienzas tú, María, si quieres, o comienzo yo? Dale, dame roll again. ¿Ok? Ok. Ok, es 1. 1. Pues ya, como yo tenía una flecha, ya me moví aquí al primer paso del escenario o del tablero. Entonces,
vamos a buscar el primer escenario donde paró mi pieza. Entonces, en los escenarios, si puedes compartir, María. Okay, muy bien. Entonces, ese primer escenario nos dice afrontamiento saludable. Y ese primer escenario dice, no he estado haciendo ejercicio en absoluto y recuperé 5 libras o aumenté 5 libras. Solo quiero rendirme. O sea, ya vieron el escenario. Entonces, María, como la facilitadora, me va a dar a mí un escenario, o perdóname, una técnica que yo voy a aplicar. A ver, Alexis, ¿quieres ocupar afirmaciones? Afirmaciones, ok, muy bien. Entonces, la afirmación me dice que yo voy a elegir un compañero participante para leer el escenario en voz alta y luego va a afirmar sus fortalezas y va a validar el desafío y vamos a apreciar también cualquier esfuerzo para cambiar el comportamiento descrito en el escenario. Así que, María, si tú pudieras entonces leer cuál es este escenario y me puedes contar qué es lo que dice. El primer escenario sería de afrontamiento saludable, ¿verdad? Sí. No he estado haciendo ejercicio en absoluto y recuperé 5 libras. Solo quiero rendirme. Y Entonces, sí, efectivamente, puedo. entonces yo como el facilitador en este momento que estoy utilizando la técnica de afirmación, yo te digo, María, entiendo que no has podido hacer ejercicio en lo absoluto, es algo completamente normal y valoro el que me hayas compartido eso. Sí has podido o has recuperado o has aumentado 5 libras, pero en el pasado también habías aumentado un poco de peso y pudiste lograr bajar de peso. Así que yo confío en ti, yo sé que tú lo puedes hacer. Así que quiero que me compartas, ¿verdad? Cuáles son esos asuntos o esas circunstancias por las que has pasado y yo te puedo ayudar a que tú vuelvas a realizar ese cambio y a poder y volver a bajar de peso para también controlar tu diabetes o poder controlar o disminuir ese riesgo de desarrollar prediabetes o diabetes. Como vieron, así en esta técnica, María leyó el caso o el escenario y yo aplico la técnica de afirmación para valorar o validar el que ella me comparta su situación y entonces yo le digo, te voy a ayudar, yo afirmo, yo valoro que tú lo has podido hacer en otro momento, así que yo sé que en este momento o en esta situación tú también lo vas a poder hacer y lo vamos a hacer juntos. Yo te voy a ayudar a que tú lo hagas. Ven, y así más o Sí, menos es como gracias, Alex. se van aplicando cada una de estas técnicas. Y tenemos a una voluntaria, me has dicho. Sí, Silvia nos compartió, si nos deja saber que estás disponible, Luz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estoy disponible. Muy bien, entonces Luz, te vamos a dar entonces, Te voy a hacer estrella. ok, Okay. Luz va a ser la estrella. Perfecto. Okay. Entonces, ya le asignamos la estrella a Luz, vamos entonces al dado y vamos a girar el dado imaginario o virtual, perdón. Muy A bien, ver. entonces, muy bien, pues 6. es el 6. Pues entonces el icono o la estrella se va a mover 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cae en. Ay, cae en. Estrella. En ejercicio. En ejercicio, muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es ese primer escenario de ejercicio y María le va a asignar una técnica a Luz. Ok. El escenario de ejercicio va a ser el primero que tenemos en pantalla. Uh-huh. Estar activo
después de trabajar todo el día de pie, no quiero hacer ejercicio. Prefiero pasar tiempo con mis hijos en su lugar. ¿Qué contestas tú, Luz, si estarías ocupando una técnica de pregunta abierta? Entonces, Luz, puedes ver la técnica de pregunta abierta. Esta dice, lee el escenario en voz alta. Ya María hizo o compartió el escenario. Lo tenemos en pantalla para que lo puedas volver a leer. Y dice, obtenga más información sobre el desafío dentro del escenario, haciendo preguntas abiertas a otros participantes. Entonces tú puedes utilizar la técnica de preguntas abiertas para, por ejemplo, María o yo, como pacientes haciendo este juego de rol, te podamos entonces contestar esa pregunta abierta. Pues una pregunta abierta podría ser, cuéntame más acerca de qué tipo de trabajo estás haciendo. Claro. Pues fíjate, Luz, de que mi trabajo es bien pesado. Todo el día paso de pie. Y estoy trabajando en recolección de maíz. Y llego a la casa muy, muy cansada. Muy bien, entonces, Luz, pudieras, si en ese proceso tú quieres conocer un poco más de información, le puedes hacer otra pregunta abierta. Ya sabes que trabaja recolectando maíz, quizás otra pregunta relacionada al escenario, y de esta forma se aplica esta técnica para recibir un poco más de información del paciente. Pues me gustaría saber si en tu casa tienes algún tipo de dispositivo que te pudiera ayudar a aliviar el dolor en las piernas. Pues sí, pudiera poner mis pies en agua, en un balde con agua, ¿verdad? Entiendo que pues, eso te podría ayudar y efectivamente pues pasar el tiempo con los hijos es importante. Reconozco, ¿verdad?, que eso es una fase importante que te puede ayudar emocionalmente y el también poner tus piecitos en agua te puede ayudar, pero anteriormente había visto que sí, estabas bien activa a pesar de que estabas haciendo el mismo esfuerzo de trabajo. ¿Te están dando trabajo adicional, tiempo adicional? No, solo sí tengo tiempo en la tarde para hacer mis cosas personales. Y durante la mañana, que es cuando estás menos cansada, ¿habría alguna forma de utilizar un tiempito por la mañana para hacer ejercicio? Sí, pudiera en las mañanas ir cuando voy a dejar a mis hijos al colegio. Pudiéramos ir caminando. Me encanta saber que estamos utilizando alguna forma y estamos reconociendo que sí hay algún momento por la mañana que puedes estar más activa, te van a doler menos los pies porque ya descansaste durante la noche. Y en ese aspecto, pues podemos desarrollar unos minutos durante la mañana para que entonces te sientas más activa. Perfecto. Eso Excelente, vamos a hacer. Luz. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luz, por compartir, por participar con nosotros. Así que, como pueden ver, hay muchísimas técnicas de cómo manejar estos escenarios y cómo continuar el juego. Como vieron, esa es la forma virtual. Es una forma, ¿verdad?, que tenemos que aprender a manejar un poco. Hay distintas piezas, pero también la forma física, ustedes tienen la habilidad o van a tener los recursos para imprimirlos, para asignarlos a hacer un grupo físico en algún lugar. A cada participante o cada capacitador o entrenador le pueden dar las distintas piezas, asignarle distintas técnicas, y como pueden ver, así es como más o menos funciona el juego y cómo se aplica la entrevista motivacional, cómo se aplica a ese programa de prevención y manejo o automanejo de la diabetes. Muchas gracias, Luz. Entonces, nos quedan unos cuantos minutos antes de pasar al final o a la evaluación, o a compartir
unos recursos. Primero que todo, queremos darle las gracias por participar de este seminario. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a tener un tiempo ahora, más adelante, para que nos hagan preguntas. Las pueden compartir por el chat, las pueden compartir también por la opción de preguntas y respuestas, y podemos darle unos cuantos minutos.